Buenas noches. Este es el video de mi proyecto integrador de la materia de diseño de redes. Mi nombre es Eric Alfredo Varas Juárez. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales en la modalidad de CNCI virtual. Mi número de matrícula es AL082567. En este proyecto vamos a resolver una serie de preguntas. ¿Qué es el modelo OSI? Y explica cada una de las capas. Las capas, la primera es la capa física, se encarga de la transmisión de bits, ya sea de los ceros y de los unos, por medio de un medio físico como claves, ondas de cables, ondas de radio, etc. En la capa 2 es el enlace de los datos, se establece una conexión de datos confiable entre dos nodos de red. Se encarga de la detección y corrección de errores de la capa física y de organizar los datos en tramas o frames. Aquí para los dispositivos asociados podemos utilizar los switches y las tarjetas de red. En la capa 3 se gestiona la dirección y el enrutamiento de paquetes de diferentes redes. Se ocupa la selección de rutas y la dirección lógica. Aquí para los dispositivos routers o switch de capa 3. En la capa de transporte, que sería la capa 4, se garantiza la transferencia confiable de datos de extremo a extremo entre dos dispositivos. Divide los datos en segmentos, controla el flujo y asegura la integridad de los datos mediante la detección de errores y se retransmite si es necesario. Aquí ya empezamos a utilizar protocolos como lo que es el TCP y el UDP. En la capa de sesión, en el Layer 5, gestiona y controla las sesiones de comunicación entre las aplicaciones. Establece y mantiene y finaliza las conexiones entre dos dispositivos en una red. Aquí como un ejemplo, el control de sesión en aplicaciones como videollamadas o transferencia de archivos. La capa 6, la capa de presentación, traduce, cifra y comprime los datos para que puedan ser entendidos por la aplicación. Una función en específico convierte de formatos de datos cifrado y descifrado, compresión y descompresión de datos. Y por último, la capa de aplicación. Proporciona servicios de red directamente a las aplicaciones del usuario final. Es la capa más cercana al usuario final y gestiona las interfaces de comunicación con las aplicaciones como navegadores web, correo electrónico y protocolos de transferencia de archivos. Los más comunes es el HTTP, el FTP, SMTP y el DNS. ¿Qué es el protocolo de control de transmisión? Diagonal protocolo de Internet. Es más conocido como el TCP diagonal IP. Es un conjunto de protocolos fundamentales que se permite la comunicación entre redes, incluyendo pues el Internet. Fue desarrollado en la década de los 70 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como parte del proyecto ARPANET, que es prácticamente el precursor del Internet moderno. ¿Qué es? Es una suite de protocolos que es lo que significa que abarca varios protocolos que trabajan juntos para facilitar la transferencia de datos entre computadoras de una red. Y los dos principales, pues el TCP y el IP. Menciona las 4 capas del modelo TCP diagonal IP. Tenemos la capa de aplicación, es responsable de proporcionar los servicios de red. Está la capa de transporte, proporciona una transferencia de datos fiable de extremo a extremo entre los dos dispositivos. La capa de Internet, que se encarga de la dirección lógica y el enrutamiento de paquetes. Y la capa de acceso a la red, que esta abarca tanto la capa de enlace de datos como la capa física del modelo OSI. ¿Para qué sirven los protocolos de enrutamiento? Son esenciales para la gestión y el control de tráfico de datos en una red, porque determinan la mejor ruta para que los datos viajen de un dispositivo de origen hasta un dispositivo de destino. De las principales funciones tenemos la determinación de las rutas óptimas, la actualización y mantenimiento de tablas de enrutamiento, adaptación a cambios de la red y distribución de información en el enrutamiento.
¿Qué comando se utiliza para verificar los parámetros de la red y para configurarlo se requiere teclear en el sistema? Para verificar los parámetros de red, en Windows utilizamos el ipconfig, en Linux el ipadrr. Los comandos para configurar, en Windows se utiliza el net y en Linux se utiliza el ifconfig, que también podríamos utilizarlo como ipconfig. Menciona cuáles son las perturbaciones más comunes en la transmisión de la red. Primero que nada, ¿qué es una perturbación? En una red son interferencias o condiciones adversas que afectan la calidad, velocidad y fiabilidad de la transmisión de datos. Aquí podemos tener el ruido, que se refiere a señales no deseadas, la distorsión, que ocurre cuando la señal se altera durante la transmisión, el EMI o la EMI es causada por fuentes externas que emiten radiación, y la latencia, que es el tiempo que tarde un paquete de datos en viajar desde el origen hasta el destino. Eso sería todo de mi parte. Buenas noches.